Hola, muchas gracias por asistir. De nuevo nos encontramos en Ourense ICC Week, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Gracias a los que habéis venido presencialmente. Gracias a todos los que estáis en streaming. Y hola futuro, como dice mi hija. Una de las cosas que más repito en ICC Week es que tenemos una misión que es conectar a Ourense con grandes profesionales de las industrias culturales y creativas. Y hoy le toca el turno y este año pues, os estoy llamando pesos pesados, otro peso pesado de la divulgación, y esta vez el sector de las ICC lo vamos a coger y vamos a hacer así y meter un nuevo sector, porque no, dicen que no está dentro de las industrias culturales y creativas, pero sí vamos a meter la ciencia. Digamos que la divulgación y la comunicación sí sería industria cultural y creativa. Ahí sí que da de lleno con sus 100.000 suscriptores el amigo José Manuel Nieves, con su canal MOD, donde cada miércoles sube un nuevo vídeo. También, además, como colaborador de Cuarto Milenio, como escritor diario del periódico ABC, divulgando lo que más le gusta, que es la ciencia. Y sin más, es un honor tenerte aquí con nosotros, un grandísimo placer que hayas aceptado. Conectamos Valencia con Ourense, que es desde donde ha llegado ayer, y con todos vosotros, José Manuel Nieves. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, inmensamente agradecido porque me he dado cuenta de que este es un evento importante. Es un evento importante en el que hay una agenda espectacular, ¿no? de un montón de temas con personajes y personas y protagonistas de primerísimo nivel. Así que muchas gracias por ensanchar esa cintura e incluir la ciencia dentro de cultura, que espero convenceros de que la ciencia es cultura, por un lado, y es motor económico, por otro, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Bueno, soy José Manuel Nieves y lo que soy es curioso, soy curioso. Esto que parece una declaración de estas de Alcohólicos Anónimos, resulta que es la verdad. O sea, yo de pequeño era el por qué y esto cómo funciona y esto por qué es y esto cómo es. A mis padres les tenía absolutamente fritos y en el colegio lo mismo, ¿no? Entonces, si... Claro, ¿sabéis esa edad que tienen los niños que preguntan por qué a todo? Bueno, pues yo me quedé estancado ahí, tengo 61 años y sigo exactamente igual, ¿no? Entonces, me interesa todo lo que nos rodea, todo. No me gustan... me gusta entender las cosas. Yo me acuerdo con mis padres, cuando te regañaban y te castigaban, ¿y esto por qué? Y dices, porque sí. Yo el porque sí, digo, vamos a ver, tú explícame por qué. Dame tus motivos, dime por qué me tengo que comer estas asquerosas acelgas y lo mismo voy y me las como, ¿no? Pero me tienes que explicar por qué. Pues así es como era yo de pequeño, ¿no? Y claro, desde muy pequeño he querido ser periodista. ¿Y por qué? Pues porque un día me enteré, yo que era el preguntón, de que había un trabajo que te pagaban por hacer preguntas. Dices, madre mía, digo, esto tiene que ser lo mío, ¿no? O sea, que te pagan. O sea, tú puedes estar preguntando todo el día y te pagan. Y entonces decidí hacerme periodista cuando tenía 7 u 8 años. Y siempre que me han preguntado qué quería ser de mayor, pues yo quería ser periodista. No tenía muy claro sobre qué, pero quería ser periodista. ¿Qué pasó? Pues que hice unas prácticas, fui a la facultad, todas estas cosas, y acabé haciendo prácticas en el diario ABC. Bueno, llevo 39 años en el diario ABC y nunca he trabajado en otro sitio, jamás. Diréis, qué aburrimiento, y encima en el periódico de los fachas, ¿no? Bueno, he tenido como mínimo 3 o 4 vidas absolutamente diferentes, sin cambiar de empresa y trabajando siempre en la misma sala. Yo, si no lo conocéis, tendréis que saberlo, porque la redacción de un periódico es un lugar donde confluye gente que no tiene absolutamente nada que ver con la que tiene al lado. Tenemos gente, o sea, entrabas en la redacción, que era una sala enorme, y hay islas de mesas, ¿no? Y entras y aquí está economía. Vale, son gente muy seria, gente que está todo el día hablando por teléfono, que come con los banqueros en los grandes restaurantes, que se sabe todas las cifras. Pero es que 1,5 metros más allá están los de sucesos.
Y son gente que está viendo a la policía todo el día, con los casos más escabrosos, con los casos más sangrientos, el atraco más violento. Y están viviendo esa vida. Y un poquito más para allá están los de Nacional. Y esos hacen política. Y están compactos todo el día, con los partidos para arriba, con los partidos para abajo, con las elecciones. Todo eso dentro. Y los de cultura, que están un poquito más para acá también. Ahí están todos los artistas. Es decir, tú entras ahí y cuando te vas a tomar un café tienes un ambiente en el que bebes de un montón de mundos totalmente diferentes. Yo me integré ahí y cambié de vida varias veces, ¿no? Voy a beber un poquito de agua. Y claro, entré ahí y como buen preguntón, pues empecé a hacer preguntas. Y lo primero que hice fue preguntar a los políticos. Empecé a preguntar a los políticos. Y me decepcioné muy pronto. Muy pronto. No era lo que yo buscaba. O sea, los políticos no tienen ninguna respuesta. Se han aprendido una respuesta con la cual tienen que intentar convencer a todo el mundo, pero que ni ellos mismos se creen muchísimas veces. No saben ninguna respuesta. Entonces, a mí no me servían. Yo respeto mucho a los que trabajan en política. Tengo muchos compañeros y buenos amigos. Pero no respondían a nada. O sea, no responde. Un político no responde. Con lo cual, dejé de preguntar a los políticos. Empecé a preguntar en el mundo de la cultura. Y ahí me encontré... Madre mía. Pues era gente que también estaba buscando respuestas, ¿no? Estoy hablando de pintores, escultores, escritores, autores de teatro, en fin, lo que es la cultura en un periódico, ¿no? Cantantes. ¿Y qué es lo que hacen estas buenas personas? Pues buscan sus respuestas a través de lo que hacen. Entonces lo que encuentran son respuestas emocionales. Ellos meten el alma en su libro, en su música, en su escultura, en su cuadro. Vuelcan lo que tienen dentro. Y eso te transmite un montón de emociones. Pero esas tampoco son las respuestas que yo estaba buscando, en absoluto. Así que me fui a la guerra. Digo, bueno, pues me voy a la guerra a ver si... Y esta es la otra vida completamente diferente. Y entonces durante unos años fui el jefe de reportajes del periódico. Y durante esos años me recorrí pues, todo el mundo, en algunos sitios muy feos, en otros mucho más bonitos. No, gracias. Es que hace calor aquí. Me recorrí muchísimos lugares y le pregunté a los soldados y pregunté a las gentes de los sitios donde yo iba, ¿no? Y tampoco. Es verdad que aprendí muchísimo en aquellos años sobre la condición del ser humano, cosa que me ha servido mucho para después, tanto para bien como para mal, ¿no? He estado en África muchas veces, lo he recorrido bastante, he visto lo que no hay que ver nunca, pero ahí está, ¿no? Pero tampoco eran las respuestas. Y ahí fue donde empezó, hace muchos años, mi relación con la ciencia. ¿Por qué? Porque yo volvía, después de 15 o 20 días de estar en esas situaciones que os podéis imaginar, de corresponsal, en sitios peligrosos y esto, y volvía y necesitaba desintoxicarme. Y yo desde pequeño leía libros de ciencia por hobby, porque me gustaba simplemente aprender, ¿no? Y decidí empezar a escribir de ciencia, pero lo hacía como para desintoxicarme de todo aquello, ¿no? En los periodos que yo estaba en Madrid, entre viaje y viaje, pues yo me ponía y escribía de ciencia. Me enamoré. Oye, empecé a preguntarle a los científicos y empecé a encontrar las respuestas. Por fin, había alguien que me daba respuestas de las que yo buscaba, ¿de acuerdo? Entonces con ellos, claro, poco a poco, y a medida que vas cumpliendo años, los viajes de reportero se van disminuyendo y al mismo tiempo va aumentando mi producción en ciencia. Y ahora, que ya no valgo para reportero, pues solamente escribo de ciencia y desde hace bastantes años y estoy realmente encantado, ¿no? ¿Y qué he aprendido yo? No os lo podéis ni imaginar. Es otra perspectiva del mundo, de las personas, de nuestro lugar, del lugar que ocupamos.
O sea, los científicos son las personas, probablemente después de mí, que más preguntas se hacen en el mundo. Su trabajo es responder preguntas. Responder preguntas de todo tipo. Preguntas que después ellos transforman en respuestas que además son utilizables, y esto es una clave, por los demás. Son utilizables tanto por otros compañeros como por la sociedad. Es decir, van dejando un beneficio detrás de ellos. Miles de preguntas. ¿Cuáles son los resultados? Pues el que se pregunta cuál es el mejor material para construir un puente, investiga y saca ese material y te hace un puente que no se rompe, por ejemplo. El que investiga cómo nació el universo, busca, encuentra sus respuestas y te las brinda con todas las dudas que todavía tenemos. Aprendí cómo nacen las estrellas, qué son. Aprendí de dónde viene la vida, que no sabemos, todavía no sabemos cómo empezó, pero de dónde puede venir ese misterio. Aprendí cómo es posible que en este planeta haya vida desde hace unos 4.000 millones de años y que durante 3.000 millones de años solamente hubo bacterias y que solamente en los últimos menos de 1.000 todo eso se transformó y pasamos de las bacterias a los humanos, los elefantes, los perros, los gatos. Fantástico. Aprendí de dónde viene nuestra propia especie. Aprendí que ahora estamos solos, somos la única especie humana, pero hasta hace 2 días había otras especies humanas. ¿Os imagináis lo que es convivir con otra especie humana que no es la nuestra? ¿Quién nos enseña eso? La ciencia. Aprendí que la ciencia es cultura. Absolutamente. O sea, con las letras grandes. Os pongo un ejemplo. Imaginar que viene una persona y le preguntamos, oye, ¿cuál es la capital de París? Y el tío no lo sabe. Joder. Dice, bueno, ¿y cuál es el monumento más importante de París? Y el tío, nada, ni papa. Podemos pensar que esa persona mucha cultura no tiene. Pero vamos a hacer una lección en pequeño de geografía. A ver hasta dónde llegamos. Nosotros estamos en Orense, ¿vale? Orense es una provincia que está en Galicia. Galicia es una región autonómica que está en España. España es un país que está dentro de un continente, que es Europa. Europa es un continente que está dentro de un planeta, que es la Tierra. La Tierra es un planeta que está dentro de un sistema de planetas, que es el Sistema Solar. El Sistema Solar está dentro de un montón de sistemas solares, entre 100.000 y 400.000 millones de sistemas solares, que forman un ente más grande que se llama galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cuántos de vosotros saben seguir? ¿Alguno sabe continuar hacia arriba? Nuestra galaxia, tú sabes. Claro, y aún hay más. Entonces, nuestra galaxia forma parte de un grupo de unas 20 galaxias que viajan todas juntitas en el espacio. Y hay muchos más grupos cerca que van igual. Y la nuestra es una, y nosotros estamos dentro de una, en un rinconcito de una. Y todas esas galaxias, esos grupos de galaxias juntas forman cúmulos y supercúmulos con miles de galaxias. Y todo eso está distribuido en una estructura de filamentos, de hilos de luz, donde la luz son las hileras de galaxias. Es lo que llaman la red cósmica, la telaraña cósmica. Imaginaros una telaraña con hilos que se cruzan y donde se cruzan son nodos un poquito más gruesos. Bueno, esos hilos son ríos de galaxias. Los nodos son supercúmulos de galaxias. Y esa red está en 3 dimensiones. Es decir, esa es la mayor estructura que hemos conseguido ver. Dentro de esa megaestructura, y fijaros a qué altura estamos, a esa altura nuestra galaxia, la Vía Láctea, ni se ve, porque es un puntito de luz en una línea que está perdida entre otros millones de líneas, hechos cada uno por miles y miles y miles de otras galaxias, ¿no? Y la Tierra está dentro de ese puntito, con lo cual ni muchísimo menos, ¿no? Pero hemos averiguado que según la dirección de movimiento se puede dividir toda esa marea
en continentes galácticos. Es decir, igual que seguimos la lección de geografía que empezó en Ourense, estamos en los cúmulos de galaxias y los cúmulos de galaxias forman continentes galácticos por las direcciones en las que se desplazan. ¿Y alguien sabe decirme cómo se llama nuestro continente galáctico? Se llama Laniakea. Laniakea. Y os lo voy a enseñar. Aquí lo tenéis. Bueno, eso es Laniakea. Eso es Laniakea. Todos esos ríos, todos esos filamentos son colecciones de galaxias. Ese punto rojo es la posición en la que nosotros estamos, dentro de este continente galáctico que es Laniakea. Y ahí se nos termina, por ahora. No hay nada más grande. No hay una estructura mayor. O sea, nuestra lección de geografía termina ahí. Sabemos que a todos los lados de la Laniakea hay otros continentes galácticos, porque hay otras agrupaciones similares en el que las galaxias viajan en otra dirección, con lo cual conforman otro perímetro distinto. Vale, y a nuestro señor que no sabía la capital de Francia, si le preguntamos qué es la Laniakea, ¿qué pensáis que diría? Absolutamente, es decir, se quedaría mudo. Pero esto es solamente un ejemplo, un pequeñito ejemplo, porque hay muchos otros ejemplos, en casi todo. ¿Por qué creo que la ciencia es cultura? Porque te ensancha la mente. Si el arte, si la música, si la literatura te ensanchan la mente, comprender nuestra posición, tanto física como de otros tipos. Es decir, el origen de la vida es otra. O sea, ¿qué es eso? O sea, la materia de la que estamos hechos, no sabéis la cantidad de misterios que tiene, la cantidad de preguntas que suscita. Sabéis que todo está hecho de átomos, ¿no? Esa silla y vosotros, las personas que estáis sentados, los mismos átomos. Por eso esos átomos no hablan, no piensan y no se mueven. Y estos átomos sí. ¿Pero por qué? O sea, no os preguntáis por qué. ¿Qué es lo que sucede? Estudiamos qué es lo que hay dentro de un átomo. Partículas. Tienen un núcleo y electrones dando vueltas. ¿Qué es lo que hay dentro del núcleo? Pues fundamentalmente dos tipos de cosas, protones y neutrones. ¿Y todavía hay cosas más pequeñas? Sí, los protones y los neutrones están hechos de otras cosas que se llaman quarks. Y resulta que hay 6 tipos de quark. Y según se juntan, tienen unas propiedades o tienen otras. Pero todo son quarks y electrones. Todo. Y las distintas combinaciones de quark y de electrones te dan los distintos átomos de cosas. Si hay un núcleo que solamente tiene un protón y un electrón dando vueltas, ese es el átomo más simple que hay, es el hidrógeno. Si tiene 2, es el siguiente elemento de la tabla periódica, que es el helio. Si tiene 58, es el hierro. Pero eso todavía no nos explica la vida. ¿En qué punto toda esa materia inanimada de repente se anima? ¿Habéis oído la frase de que somos polvo de estrellas? Bueno, pues esa frase es literal, porque todos esos elementos
se fabrican, se han fabricado y se han liberado al espacio como material de construcción por las estrellas. Al principio, en el Big Bang, prácticamente toda la materia que surgió eran partículas sueltas. Como había una temperatura brutal, miles de millones de grados, todas las partículas enloquecidas por esa energía brutal, no se podían ni formar los núcleos, porque en cuanto dos partículas intentaban juntarse para formar algo más complicado, venía otra, ¡boom!, chocaba y eso se reventaba en mil pedazos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como el universo se expande, pues poco a poco se fue enfriando y llegó un momento en que las partículas pudieron empezar a juntarse. Y se juntaron, claro, en el átomo más sencillo que hay, que es el de hidrógeno. ¿Qué pasa? Hoy todavía el 99% de toda la materia que hay en el universo es hidrógeno. ¿Y qué ocurre? Pues esas nubes de hidrógeno primigenias, por fuerza de la gravedad, donde eran un poquito más densas, la gravedad empezó a aplastarlas, a condensarlas. ¿Y qué pasa con un gas cuando se aplasta? Pues que se calienta. Y eso se empezó a calentar, a calentar, a calentar, a calentar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la temperatura de fusión del hidrógeno. Y date tú que ahí es donde nace una estrella. Y la estrella, en el momento que nace, vence a esa fuerza que intenta aplastarla, porque tiene otra fuerza nuclear en su corazón, que empuja hacia afuera y la equilibra. Y el perímetro de la estrella es el punto donde se equilibra la fuerza que intenta aplastarla con la fuerza que intenta salir. La estrella empieza a consumir ese combustible de hidrógeno inmediatamente. Y por fusión, que es lo que estamos intentando hacer ahora, porque la energía nuclear que tenemos es por fisión, es decir, los soles, las estrellas cogen núcleos muy ligeros, los más ligeros que hay, y los fusionan para hacer núcleos más complicados. Nosotros cogemos núcleos muy complicados, como el uranio 238, que ese número es el número de protones que tiene, le pegamos un zambombazo, lo rompemos en pedazos y la energía que sale es la energía nuclear que nosotros utilizamos, energía sucia, porque aparte de esa energía que sale, salen disparadas un montón de partículas, de radiación, de radiactividad, de todo. La fusión no, la fusión es limpia, la hacen las estrellas. Esas primeras estrellas que solo tenían hidrógeno empezaron a consumirlo. ¿Y qué pasa cuando juntan dos átomos de hidrógeno? Pues que sale uno de helio. Es decir, empezaron a fabricar helio, que es el elemento de la tabla periódica inmediatamente posterior. Consumen todo el hidrógeno y en ese momento hay una crisis. Ya no tienen más hidrógeno, el horno se apaga, la gravedad vence, vuelve a aplastar a la estrella. La estrella ahora tiene mucho helio y muy poco hidrógeno, ya no está encendida. Pero al aplastarlo la gravedad se vuelve a calentar. El hidrógeno se fusiona a 10 millones de grados, pero el helio necesita 100 millones. Cuando vuelve a alcanzar 100 millones de grados, el horno se vuelve a encender, pero esta vez quema helio. ¡Bum! La estrella rebota y sigue fabricando. Ahora está fusionando átomos de helio. ¿Y qué está fabricando? Lo siguiente, que es litio. Y en este ciclo sigue litio, carbono, etcétera, 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 y llega hasta el hierro. Y cuando llega hasta el hierro pueden pasar dos cosas. La estrella es demasiado grande, demasiado pesada, y cuando llega el hierro ya no puede más, y entonces la gravedad la vence, la aplasta y la hace explotar. Es una supernova. ¿Y qué pasa cuando hay una supernova, 2 supernovas, 10 supernovas, 1 millón de supernovas? Pues que todos esos materiales que ha estado miles de millones construyendo se dispersan por el espacio. Y donde antes solamente había hidrógeno, pues ahora hay hidrógeno, hay hierro, hay minerales, hay oxígeno, hay carbono, hay de todo. Y todo ese material se mezcla con el hidrógeno, que sigue siendo más abundante, y la segunda generación de estrellas que se forma a partir de esas nubes, cuando a su vez se condensan, ya incluyen todos esos materiales que han sido liberados por la primera generación. Y ahí empiezan a tenemos estrellas que tienen materia sólida para formar planetas. Y las primeras estrellas con planetas salen así. Y en los planetas, en algunos, en uno que sepamos, sin que sepamos cómo, surge la vida. Con lo cual, cada átomo que no sea de hidrógeno que hay dentro de vuestro cuerpo fue generado en el corazón de una estrella hace miles de millones de años y liberado al espacio cuando esa estrella murió de forma violenta. Y recogido por la nube que después se condensó y formó nuestro Sol.
Y del material sobrante de la formación del Sol se formaron los planetas como la Tierra y todo lo que tiene dentro. Madre mía, qué historia, ¿no? Es que eso no es cultura. ¿De verdad pensáis que eso no tiene nada que ver con la cultura? Juan, que hemos discutido esto. ¿De verdad pensáis que eso no tiene nada que ver con la cultura? ¿Qué le pasa a la ciencia? Que tiene un San Benito. Tiene un San Benito. La ciencia es complicada, no hay Dios que la entienda. Eso es para 4 frikis, que no sé qué, eso no se entiende. Es mentira. Es mentira. O sea, no encontraréis un sentimiento, una sensación mayor de plenitud, de comprensión, de satisfacción mental por haber entendido algo que pensabais que estaba fuera de vuestro alcance, que cuando comprendéis alguno de estos conceptos. Pero claro, para eso no os los podéis inventar. Alguien os los tiene que contar, alguien os lo tiene que explicar, alguien tiene que bajar de las ecuaciones de los físicos al terreno de las palabras llanas, ¿no? Y los científicos, salvo honrosas excepciones, porque cuando un científico además es buen divulgador, es imparable. Fijaros Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? O Isaac Asimov. Isaac Asimov, aparte de sus logros científicos, escribió 300 libros. 300 libros. Pero ¿cómo puedes tener tiempo de escribir 300 libros? Bueno, pues 300 libros, entre novelas, sagas, divulgación, ensayos, de todo, ¿no? Bueno, decía que los científicos normalmente, ¿quién tiene la culpa de esto? De esta desconexión entre lo que la ciencia va encontrando. Podría seguir eternamente, porque he puesto solo 2 ejemplos. Pero el origen de la vida, tal, las especies humanas, las placas tectónicas, estamos buscando vida ahí fuera. Estamos buscando vida, no en plan marcianitos ni nada de eso, sino en algún lugar ahí fuera tiene que haber otra forma de vida. Y a lo mejor esa forma de vida no tiene nada que ver con la nuestra. Y no está basada ni siquiera en el carbono. Porque sabéis, o no sé si sabéis, que toda la vida que hay en la Tierra surgió de un único tipo de organismo que nació, que sepamos, hace alrededor de 4.000 millones de años. Fue el primer organismo vivo. Tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama ese organismo? Se llama LUCA. Last Ultimate Common Ancestor. El último antepasado común. Ese es nuestro padre, una bacteria que surgió, no sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, no sabemos si vino del espacio, que es otra idea que hay. Surgió hace 4.000 millones de años en una Tierra que no tiene nada que ver con la nuestra. Nada que ver, absolutamente. En una Tierra volcánica, donde empezaban a haber pozas de agua junto a mares de lava. Ahí, en esas pozas de agua, surgió esa primera criatura. ¿Y qué tiene de especial esa criatura? Bueno, pues que fue capaz de empaquetar las instrucciones de su construcción y transmitirlas para hacer copias. Eso se llama reproducción, ¿cierto? Y ese paquete de instrucciones hoy lo llamamos ADN. Y resulta que nuestro ADN y el ADN de esa bacteria tienen un 80% de elementos en común. Y que la diferencia que hay entre una bacteria y una serpiente pitón o un ser humano está en el otro 20%. Y que si vamos a animales que se parecen mucho más a nosotros, como los grandes simios, como los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, la similitud del ADN es de más de un 99%. Es decir, todo lo que nos hace humanos con respecto a un chimpancé está en un 0, algo de diferencias de ADN, porque todo lo demás es igual. Y tenemos más del 85% en común del ADN con una mosca de la fruta. ¿Y eso? Pues porque toda esa cantidad de ADN es necesaria para estar vivo. Porque seamos lo que seamos, compartimos esa cualidad, estamos vivos. Y esa cualidad nos la transmitió Luca, ese primer antepasado común que vivió hace 4.000 millones de años. Y fijaros si hizo falta que pasara tiempo, porque Luca empezó a reproducirse
Y durante 3.000 millones de años de historia de la Tierra, solo hubo bacterias. Si algún extraterrestre hubiera venido en aquel momento, hubiera encontrado bacterias en el agua. No había otra forma de vida. Y de repente algo pasó. Hubo un cambio, lo llaman la gran oxigenación. De repente un tipo de bacterias empezó como desecho a echar oxígeno. El oxígeno es el peor veneno que hay. Provocó una extinción masiva de esa vida que había en aquel momento. Pero había algunas que eran capaces de alimentarse de oxígeno y fueron las que sobrevivieron. Y esas eran especiales, porque fueron las primeras que tenían núcleo, las primeras bacterias que estaban diversificadas, las primeras células, como tal y como las conocemos, con un material genético en el centro, con una membrana, y esas células tenían una capacidad asombrosa, que era que se podían asociar con otras células para formar grupos de células y repartirse las tareas. Es decir, yo soy una célula, me encuentro contigo, célula, nos juntamos y digo, oye, yo camino y tú miras, y cogemos a otra para que coma. Y empezaron a surgir las primeras criaturas complejas, los primeros seres multicelulares. Hoy nosotros estamos hechos de miles de millones de células. Pero al principio no había eso. Solamente había eso, había dos. Estamos hace muy poco en términos geológicos, solo 1.000 millones de años. ¿De acuerdo? Y empiezan las primeras criaturas multicelulares. Pasan 500 millones de años. Ya empezamos a tener una especie de babosas, complejísimo comparado con las células individuales que había antes, una especie de conos con pelos que vagaban por las aguas, una especie de criaturas extrañas, pero poco más. O sea, muy primitivo todo. Y de repente, hace 500 millones de años, pasa algo. Se produce una explosión de vida. Es lo que se conoce como la explosión del Cámbrico. ¿Habéis oído esa expresión? Bueno, solamente ha pasado una vez en la historia del planeta, hace 500 millones de años. Veníamos de donde veníamos. Lo que había hasta ese momento, os digo, eran una serie de babosas que ya eran criaturas multicelulares muchísimo más evolucionadas que las células aisladas que había antes. Pero hace 500 millones de años se produjo una explosión y la vida empezó a ensayar todas las formas posibles de estar vivo, todas las arquitecturas corporales, con los huesos por fuera. Todavía están. Aquí en Galicia tenéis una buena colección de animales con el esqueleto por fuera, ¿no? Que es el marisco, ¿no? Las cigalas. Todo eso surgió ahí. Con los huesos por dentro, nosotros, los vertebrados. ¿Sabéis que no había vertebrados antes? Y el primer vertebrado que hubo, por lo menos que figure en el registro fósil, es un pececito así, de 2 centímetros, que se llama picaya, y que era un cordado, ni siquiera vertebrado, era una especie de pececillo enano que en el centro tenía como un embrión de espina dorsal. Ese también es nuestro padre, porque es el primero que tuvo una espina, un hueso por dentro. Lo que pasó en el Cámbrico, no solamente se generaron nuevas especies, sino nuevos grupos, llenos de especies cada grupo. Muchos grupos desaparecieron para siempre, poco tiempo después. Hay experimentos, si os molestáis en mirar, buscáis en Google formas de vida del Cámbrico, veréis las formas de animales más extrañas, más de película de ciencia ficción que os podáis imaginar. Muchas no han sobrevivido, pero los géneros de criaturas vivas que tenemos hoy nacieron ahí y nunca más ha habido un episodio donde surgieran géneros completos de seres vivientes. Nunca más. ¿Por qué sucedió eso? No lo sabemos, pero si eso no hubiera sucedido no estaríamos aquí. Entonces, cuando miramos, dices, nuestros antepasados, ¿quiénes son nuestros antepasados? ¿Los monos? No. Depende de dónde coloques el listón. Sabemos que la línea de los simios se separó de la línea de los humanos hace unos 6 millones de años y que a partir de ahí los simios iban por un lado, en el árbol de la evolución, y los homínidos iban por otro. Nosotros venimos de ese grupo, hace 6 millones de años.
¿Cuántas especies humanas ha habido? No lo sabemos, seguimos descubriendo nuevas. Pero yo conozco por lo menos unas 20. Todas han desaparecido, todas menos una, la nuestra. ¿Y eso? Análisis recientes nos demuestran que en nuestro ADN hay mezclas de por lo menos 4 especies humanas antiguas. Los neandertales, los denisovanos y otras 2 especies que no se ha encontrado registro fósil, o sea, huesos. Pero sabemos que están ahí por el ADN. Bueno, pues la investigación sigue, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, es decir, os podría poner muchos, ¿no? Muchos más, pero ¿no pensáis que todo esto se merece el calificativo de cultura también? Y no saberse los ríos de España o estar al tanto de las últimas corrientes del arte o ser un cinéfilo impresionante. Tiene más mérito saberse las películas y haber visto no sé cuántas películas que estar al tanto, porque esto que os estoy contando está vivo, es que cambia cada día. Es que lo mismo tengo que venir mañana y una cosa que os he contado ahora resulta que ya no es así, porque han descubierto otra cosa nueva. Es decir, a mí que me gusta hacer preguntas, pues me he encontrado en el reino de las preguntas. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, físico de partículas, que fue presidente del Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. E incluso escribió un libro sobre eso, pero me dijo un día, dice, mira, José Manuel, dice, en ciencia da igual lo que descubras. Lo importante no es el descubrimiento, lo importante es que hagas las preguntas adecuadas. Porque si tú te equivocas en la pregunta, es decir, te equivocas en el planteamiento, todo lo que vas a hacer después está equivocado. No te vale para nada. Has tirado tu tiempo, los recursos y no has encontrado nada útil. Es cruel, pero ha pasado muchas veces. A lo mejor incluso está pasando ahora, pero no lo sabemos, porque en ciencia una verdad es verdad hasta que se demuestre lo contrario, y eso pasa. ¿Está ahí la creatividad en las preguntas? Exactamente, está ahí, está la creatividad en las preguntas. Bueno, creatividad. Te voy a poner un ejemplo de creatividad. Yo me acuerdo, cuando era pequeño otra vez, que una de esas noches que hemos pasado todos, un cielo maravilloso de verano, por la noche, estrellado. Papá, ¿qué son esas cosas que hay ahí? Digo, son estrellas. Digo, ¿y qué son? Dice, pues son como el sol, pero igual que el sol. Digo, pero el sol es muy gordo y esas son muy pequeñas. Sí, pero porque están muy lejos. ¿Y cómo están hechas? ¿Y quién las ha hecho? ¿Y por qué están ahí? ¿Y cómo se...? Teníamos ni idea. Creatividad. Tú imagínate que eres ese tipo encima de una colina mirando para arriba, sintiéndose muy pequeño y diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo me las ingenio yo para averiguar qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Cómo puedes saber que eso que tenemos ahí arriba, ese puntito concreto, es 10 veces más grande que el Sol? Está compuesto en un 80% de hidrógeno, un 12% de helio, un 3% de magnesio, un 1% de aluminio y tiene restos de oxígeno dentro de su atmósfera. Dime, ¿cómo haces eso? Con creatividad. Con creatividad. A alguien se le tiene que imaginar, a alguien se le tiene que ocurrir cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues explotando, interrogando y buscando la manera de preguntarle al único vínculo físico que tenemos con las estrellas, que es la luz. La luz que emiten. Es lo único de una estrella que llega hasta nosotros, que nos impacta en la retina y que impactan los telescopios. La luz. ¿Y qué es la luz? Son fotones. Es un río de fotones. Son las partículas que transportan la luz. Bueno, entonces los científicos, fíjate, Juan, la creatividad, dijeron, vale, yo en laboratorio ya he cogido un rayo de luz y lo he descompuesto. ¿Y qué aparece? Pues aparece como el típico arco iris de colores, ¿no? Entonces resulta que cada elemento químico, al emitir luz, lo hace en una frecuencia de banda absolutamente única, en un color único. Es su huella dactilar.
sabes que esta longitud espectral pertenece al calcio y solamente al calcio. Y al lado está la del hidrógeno, y al lado la del magnesio. Es decir, todo ese espectro de colores que parece un arco iris, cada color corresponde a un elemento. Cógete un rayo de luz que venga de las estrellas, mételo en un prisma y descompónlo en sus elementos fundamentales. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes el espectro de colores de los elementos que lo componen. ¿Eso lo llamarías creatividad? De no saber nada a inventarte eso para saber eso. Pero con todo, o sea, con todo. Vamos a ver, otro ejemplo. Alfred Wegener. No sé si sabéis quién es, pero es el padre de la tectónica de placas. ¿Sabéis lo que es la tectónica de placas? La Tierra está dividida, la corteza de la Tierra está dividida en trozos. Esos trozos flotan sobre el manto que está hecho de magma y chocan, se rozan, se suben unos con otros, en fin, hacen todo eso, ¿no? Pero ese concepto fue expuesto en una conferencia científica de geólogos por primera vez en el año 1967. Oye, que estoy diciendo 1967, no 1800 ni 1700 y pico. Es decir, hace nada. Y casi se lo comieron. Porque iba en contra de absolutamente todo lo que se pensaba hasta ese momento. Por supuesto, eso de las placas era una herejía geológica, absolutamente. ¿Y sabéis cómo se le ocurrió a Wegener eso? Tuvo un momento de inspiración. Wegener era un explorador polar, entre otras cosas, ¿no? Y estando, no sé si en Alaska o en el Polo Norte, en una de sus expediciones, una tarde después del trabajo, fumándose una pipa, sentado en un bloque de hielo, mirando a un lago cómo se descongelaba, ese lago se descongelaba en trozos de hielo que flotaban sobre el agua y chocaban, y se rozaban, y se subían, y se bajaban. Y dijo, pero bueno, ¿y si la corteza terrestre hace lo mismo? Claro, una cosa es decirlo. Ahora vamos a demostrarlo. Si eso fuera así, tengo que buscar pruebas. ¿Y qué pruebas busco? Vale, miremos el mapa del mundo. Si miráis el mapa del mundo, veréis que Europa y África encajan perfectamente con las Américas. O sea, parecen dos trozos que se han separado, porque la barriga de África en el Atlántico encaja perfectamente con América Central, con Brasil. Encajan perfectamente. Y es que la verdad es que se han separado. Pero, vamos, esto es un decir, pero ¿cómo lo demuestro? Pues muy bien, me voy a buscar el registro fósil y encuentro el mismo tipo de animales de hace 260 millones de años en un sitio que en el otro. Si esos lugares jamás han tenido contacto, cuéntame cómo pudo una lagartija llegar de un lado a otro. Si esas tierras tuvieron que estar juntas, ¿no? Pues muchas pruebas así fueron abriendo paso a la teoría actual de la tectónica de placas, ¿no? Que es una maravilla, es otra maravilla, ¿eh? Sin tectónica de placas tampoco habría vida. O sea, la corteza terrestre se fabrica y se destruye continuamente. Las placas son maravillosas porque las placas, en los centros de los mares, de los océanos, hay unas cordilleras que son las dorsales oceánicas, ¿no? Son las cordilleras más grandes del mundo. Ríete tú del Himalaya. Imaginaros una cordillera que nace en el centro del Atlántico a la altura de Islandia, baja por el centro del Atlántico hasta Sudáfrica, gira y continúa por todo el Pacífico y se ramifica hacia el Índico. La misma cordillera, ¿eh? ¿Y eso qué es? Bueno, eso son zonas, son fracturas en la corteza oceánica por la que va emanando lo que hay debajo. ¿Y qué hay debajo? El manto, que es magma. Y va manando el magma, que es nueva corteza. Entonces, ¿esa corteza qué hace? Va empujando a la corteza vieja, que ya se ha solidificado y se ha convertido en suelo oceánico, y va empujando a esas placas. Y entonces esas placas se van moviendo hacia las costas. Eso hace que las partes que están emergidas se vayan separando. Pero cuando llegas a las costas, hay otras fracturas y esa corteza
vieja que ya se ha solidificado, se mete otra vez para adentro, vuelve a formar parte del manto, vuelve a fundirse y luego vuelve a surgir otra vez por las dorsales oceánicas, por estas cadenas montañosas de creación de nueva corteza. Con lo cual es un ciclo continuo, un ciclo continuo. La corteza se crea y se destruye, se crea y se destruye. Sin esa variabilidad, probablemente no habría las condiciones necesarias para la vida tal y como la conocemos, ¿no? Bueno, pues Wagner, ¿te parece un rasgo de creatividad lo que tuvo? ¿O tampoco? Bueno, pues hay muchos, eso no sabemos si es verdad o no, pero el de la manzana de Newton, ¿qué me dices? Y bueno, hay muchos, de verdad que créeme que hay muchos. Yo tengo que mirar la hora porque quiero contaros más cosas. Bueno, lo dejamos. Espero haberos convencido por lo menos de que la ciencia es cultura y que se merece un lugar de los grandes entre las formas de cultura, ¿no?, de ahora. Y para terminar, que es que se me ha ido el santo al cielo, pero motor de progreso, por Dios. Pero por Dios, ¿es que hay algo que no haya sido impulsado por la ciencia? O sea, ¿vosotros os acordáis cómo vivíais hace 50 años y cómo se vive ahora? No me refiero a que se viva mejor o peor, me refiero a que hay telecomunicaciones, teléfonos móviles, coches eléctricos, ordenadores, aviones, barcos, la agricultura. La agricultura hace 100 años o hace 50 años, una hectárea de trigo producía 100 veces menos de lo que produce ahora. Y todo eso es porque hay científicos que están estudiando, están preguntando, están sacando pequeñas preguntas, grandes preguntas continuamente, están sacando respuestas. Y todo eso junto cambia el mundo, absolutamente, crea nuevas oportunidades, es un motor económico. Pero claro, ahora mismo estamos viviendo de lo que era ciencia que nadie conocía hace 20, 30, 40, 50 años. Pero es que ahora mismo se está haciendo ciencia, ahora mismo. Y esta ciencia que está haciéndose ahora va a volverlo a cambiar absolutamente todo dentro de otros 10, 20, 30 años. ¿Y sabéis hacia dónde vamos? Hacia la salida del hombre de la Tierra. Salida permanente. ¿Os podéis imaginar un mundo en el que los humanos estén en otros lugares, viviendo y residiendo? Esos lugares primero serán la Luna, luego será Marte, luego será el cinturón de asteroides, que es un lugar, es un sitio donde hay escombros de la formación del sistema solar y ya hay media docena de empresas mineras que les han echado el ojo porque son fuentes absolutamente inagotables de riqueza mineral, y con las tecnologías en desarrollo vamos a ir allí a explotar eso, y eso va a hacer falta que haya mineros, tripulantes, restaurantes, bares, casinos, tiendas de ropa, todo lo que vayas a necesitar, hay que trasplantarlo allí. Es decir, ciencia ficción, no. No, algunas de estas cosas las vais a ver. Las enormes fortunas del siglo XXII se van a forjar en la segunda mitad de este siglo. Por ejemplo, fijaros, es el mercado de la energía, de las materias primas. Fijaros que en el siglo XIX había una familia alemana que eran los Krupp, que tenían el monopolio de las minas de carbón. Hoy siguen siendo de los más ricos del mundo. Hoy, 200 años después. Eso palidece en cuanto la industria geominera pase al espacio, y con ello todo lo que conlleva. La ciencia para hacer eso ya está diseñada. Las empresas ya se están preparando. Las leyes ya están promulgadas. Hace falta empezar a ir. La NASA dentro de un par de años va a coger por primera vez, va a hacer un experimento y va a capturar un asteroide y lo va a traer hasta la órbita de la Luna, donde ya espera tener construida su base lunar, que está empezando a construir, que se llama Gateway. Porque volvemos a la Luna, y ese será el primer paso de la expansión. Volvemos con todas las de la ley. Hay empresas que ya tienen planificado montar una sede en la Luna. ¿Os podéis imaginar vivir en ese mundo hoy? ¿Os podríais haber imaginado hace 50 años vivir en el mundo de hoy? Pues ahora mismo se están sentando todas las bases, y existe todo, para vivir en ese mundo dentro de otros 20, 30, 40 años. No dentro de 2 siglos, dentro de nada.
¿Sabéis que hay un solo asteroide que, por cierto, sale una misión de la NASA, me parece que en el año 2026 o así, no estoy seguro, que se llama Psyche? Los asteroides son remanentes de los tiempos de formación de los planetas. Son el material que sobró. Cuando se hicieron los planetas, hubo material que no se convirtió en planeta y son los asteroides que hay por ahí. Con lo cual es material original del sistema solar. Los planetas se formaron muy poquito tiempo después del Sol. Los planetas y todos los asteroides son el material sobrante de la propia formación del Sol, que hizo un anillo. El Sol, con su gravedad, capturó a todo ese material sobrante en un anillo que se llama anillo protoplanetario, del material que le sobró de su propia construcción, y ahí, por la gravedad, se fueron condensando distintos cuerpos, empezaron a chocar unos con otros. Hubo una etapa que se llama el Gran Bombardeo, que fue la más violenta vivida por el sistema solar. Entre ellos le debemos la existencia de la Luna a esa etapa. ¿Sabéis cómo se formó la Luna? Porque chocó en aquellos tiempos un mundo del tamaño de Marte, que se llamaba Theia, chocó contra la Tierra. Nunca ha habido un impacto tan grande contra la Tierra. Y levantó tal cantidad de escombros que quedaron en órbita de la Tierra, que de esos escombros se formó la Luna. Otro que cuando salió la teoría, todo el mundo se lo quería comer. Y ahora mismo es la teoría aceptada, ¿no? Pues bueno, pues los asteroides están hechos, tienen información sobre ese sistema solar original, sobre el momento en que se estaban formando los planetas y los mundos, ¿no?, que tenemos aquí ahora. Y los hay de muchos tipos. Los más comunes están hechos como de una especie de carbón. Son ligeros y son como una especie de carbón. Pero los hay metálicos. Y Psyche es un asteroide que él solito, o sea, es un asteroide que tiene unos 500 metros. Que es pequeño, los hay de 100 kilómetros, de 1000 kilómetros, incluso Ceres es el más grande. ¿Sabéis cuánto vale Psyche? Si lo podemos coger y ponerlo en el mercado. 10 trillones de dólares. Es decir, 3 veces toda la economía mundial. Solamente esa piedra de 500 metros. La NASA manda una nave para verlo, para estudiarlo. Los metálicos como Psyche son los menos comunes, es decir, los más raros, pero los hay. Y los demás, los que están hechos, digamos, de carbón, son condritas carbonáceas, no van mucho más, o sea, no llegan a esas barbaridades de dinero, pero una roca de 50 metros, que es muy pequeña, de estas de carbón, el valor estimado es de 500.000 millones de dólares. De una roca de 500 metros. Y los hay asteroides de 1000 kilómetros. ¿Os podéis dar una idea de la economía que viene? De lo goloso que es eso, y ahora empezamos a tener medios para llegar. ¿Eso te parece un motor de desarrollo? Tenemos que superar eso, que es un problema. Ojalá que lo consigamos, porque las perspectivas que tenemos por delante son maravillosas. Son maravillosas. O sea, nunca ha habido tanta ciencia tan bien hecha y tan coordinada. Antes, claro, pero, ¿sabes? Desde hace unos años pasa lo siguiente. En la antigüedad, en los tiempos de Leonardo, el científico era un sabio que sabía tanto de medicina como de astronomía, como de construir un helicóptero, como lo que fuera, ¿no? Pero el conocimiento se ha ido profundizando tanto que ya eso no vale, no sirve. Es decir, se ha especializado. Ahora mismo hay una especialización tan grande que, por ejemplo, entre los biólogos que estudian la célula, que sigue siendo un gran misterio, una célula normal, humana, pues el que estudia la membrana celular no tiene ni idea de las mitocondrias, porque hay otro que estudia las mitocondrias y que no tiene ni idea de la membrana. Y el que estudia, ¿sabéis?, hasta ese punto la especialización. Entonces, ahora mismo es tan grande la especialización que se ha hecho necesario la figura, pues como una especie de director de orquesta, ¿vale?
A Juan Luis Arzuaga, ¿sabéis quién es? El paleontólogo, muy amigo mío, me dijo una vez este símil que es, vale, ahora tenemos todas las piezas del coche, ahora nos falta alguien que sepa montarlo. Entonces, el que solamente estudia una pieza no sabe montar el coche, ni el otro, ni el otro. Entonces hace falta volver a esas especies de sabios de la antigüedad en la que uno, que no se dedica exactamente ni a esto ni a lo otro, tiene una visión global y es capaz de juntar lo que están haciendo paleontólogos por un sitio, con geólogos por otro, con biólogos por otro, con físicos por otro, con astrónomos por otro. Y se crean, desde hace unos años, los que se llaman equipos multidisciplinares. Si habéis visitado Atapuerca al principio solamente iban paleontólogos, excavando. Ahora mismo hay paleontólogos, físicos, biólogos, botánicos, zoólogos. O sea, hay como una docena de especialidades científicas, todos trabajando juntos, cada uno en un aspecto. Uno para ver el terreno, para ver la mejor manera de datar esos fósiles y que tengan la edad exacta. Otro para ver las semillas y reconstruir cómo era España, o esa parte de España, de Burgos, hace 1 millón de años o medio millón de años. Otro con los insectos, otro con los osos, otro con... Todo. Y esos equipos funcionan en todas partes. Y yo con esto ya termino. Si os fijáis bien, toda esta cantidad infinita de preguntas que los científicos se hacen e intentan responder, y todas estas respuestas no son más que pequeños trocitos de las grandes preguntas que toda la humanidad se ha hecho y que ha intentado responder desde la filosofía, desde la música, desde el arte, desde la literatura, que es quiénes somos, de qué estamos hechos, por qué estamos aquí. En el fondo, se trata de eso. Y sin la ciencia no lo vamos a conseguir. Porque la ciencia no solo es cultura, sino que es el motor que nos va a permitir seguir avanzando. Y aquí termino para dejar un par de minutos, por lo menos, para que hagáis algunas preguntas si queréis. Me preguntaría si nos puedes informar un poquito en qué momento está la investigación sobre el genoma humano de cara a los trasplantes, a todo lo que se puede hacer con eso, que es muchísimo. Claro. Exponencial. O sea, está avanzando tan rápido que hay que pararlo. O sea, hay que pararlo porque, vamos a ver, yo esto que te voy a decir es una opinión mía, ¿vale? Hasta hace 150 años no tenemos ni idea de lo que era un genoma, ¿vale? Ni idea. El genoma nuestro, ¿cuánto tiempo ha tardado en fabricarse? 3.500 millones de años. Ha habido un montón de ensayos y errores que la propia naturaleza ha ido descartando durante este larguísimo tiempo. Y nosotros hemos llegado, lo hemos visto, lo hemos mirado, lo estamos abriendo, lo estamos tocando, ahora quito de allí, ahora pongo de acá, y no tenemos ni idea, es mi opinión, de las consecuencias que eso puede tener a medio y largo plazo. Oiga usted que nosotros somos el fruto de los cambios genómicos que hubo en el pasado. Si usted coge y empieza a hacer cambios en el genoma, a diestro y siniestro, o sea, para mí la imagen es un mono con una pistola. Es la imagen que me viene a la cabeza. Y muchos genéticos están de acuerdo. Entonces, estamos en un momento de que hay que tener... Las posibilidades técnicas son muy superiores a lo que realmente deberíamos hacer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en aquellos países donde esté debidamente regulado y donde se tengan todos los cuidados éticos, pues se harán las cosas medianamente bien. Pero en aquellos otros que solamente les importa, pues pueden meter, o sea, vete a Corea del Norte, tú no sabes lo que estarán haciendo ahí. Es que no tienes ni idea, estarán haciendo todo lo que está prohibido. Y eso es muy, pero que muy peligroso, en mi opinión. ¿En qué punto está? Avanzadísimo. O sea, hasta puntos que no te puedes ni imaginar.
Hola, buenas. Hola. Hace poco he leído sobre unas galaxias que supuestamente son como demasiado antiguas como para existir o algo así. No Sí, sé las si veo. sabe algo al respecto, si son galaxias o no. Sí, las vio el James Webb, el telescopio espacial James Webb, sabes que se ha lanzado, es el sucesor del Hubble. Claro, 100 veces más potente, está viendo lo que el Hubble no pudo nunca ver. Entonces, claro, lo que os he contado antes del Big Bang, al principio solamente había hidrógeno, se tardó un tiempo en que se formaran las primeras estrellas. Cuando hubo suficientes estrellas como para formar galaxias, empezaron a formar las primeras galaxias, y esas galaxias evolucionaron. Al principio eran acumulaciones de estrellas de miles, de millones, pero acumulaciones más o menos desordenadas, no esas perfectas espirales que tenemos ahora en el presente, ¿no? Porque hace falta tiempo, ¿no?, para pasar de la nada a las primeras estrellas, las primeras galaxias. Las galaxias se van fusionando, las hacen más grandes, van cogiendo un orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente, va el James Webb y se encuentra galaxias donde se supone que no debería de haber ninguna, porque sencillamente no ha dado tiempo, según lo que sabemos, a que se formen. No ha habido tiempo suficiente para que se formen. Pero ahí están, tozudas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay algo que hemos entendido muy mal, o que no hemos entendido, o que se nos ha escapado. Eso es lo bonito, ¿no? Entonces ahora están intentando ver qué es eso, ¿no? Entonces el James Webb encontró 6 galaxias, concretamente, que sencillamente no deberían de estar ahí, porque están demasiado cerca del Big Bang, demasiado cerca, están a menos de 300 millones de años del Big Bang. El Big Bang fue hace 13.760 millones de años. El Hubble, que ya hizo, pues consiguió fotografiar galaxias a 12.000 millones de años luz de distancia. Es decir, cuando el universo solo tenía menos de 2.000 millones de años. Y dices, bueno, está muy lejos, pero podríamos, en 1.700 millones de años es posible que se hayan formado y que haya dado tiempo. Pero cuando encuentras una 300 millones de años después del Big Bang, dices no. Y cuando no encuentras una, sino que encuentras 6, dices, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Pues esa es exactamente la situación ahora mismo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, recuerdas que comentábamos hace un rato que está previsto que en un futuro bastante cercano bueno, no sé si es una pregunta lo que voy a hacer, lo voy a comentar, que se iban a perder como unos 100 millones de puestos de trabajo debido a la digitalización, ¿no? Pues en la industria 4.0. Es un informe de la OCDE y está hecho antes de este lío de la inteligencia artificial. O sea que probablemente sea más veloz. Sí. ¿Te imaginas que todos nosotros, pues habiendo perdido los empleos, tuviésemos tiempo libre para disfrutar de más charlas como la tuya, para querer aprender más, que tuviésemos tiempo para investigar, para ser científicos? O sea, hablabas ahora de la gente que estaba trabajando en una cueva. ¿Te imaginas que toda la humanidad pudiese tener trabajos de aprender? Sí, sí, vamos, yo estaría encantado. ¿No podría ser una de las salidas a que todo el mundo tuviese trabajo y quizás llegase esa renta de la que hablan? Desde luego, es verdad que hay un montón de empleos que se van a destruir. Por ejemplo, a ver, es que ya está pasando, ¿no? O sea, tú vas a una fábrica hoy y esa misma fábrica hace 30 años y es que no tiene nada que ver. Hace 30 años había una cadena de montaje con un montón de gente, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y ahora todo eso lo hacen máquinas. Y en el mismo espacio donde había 100, ahora hay 2 que controlan las máquinas sentados en una cabina con un ordenador. O sea, eso ya ha pasado. Ya ha pasado en el sector industrial, ha pasado, pero es que va a pasar en más sectores, cada vez en más. En la agricultura ya está pasando también. En el sector servicios, por supuesto, y más que ahora que metemos la inteligencia artificial, pero a ver qué necesidad hay que haya un recepcionista en la barra tras la barra en un hotel, si puede hacerlo un robot perfectamente, o un cajero en el supermercado, o un conductor en un camión, o en un coche, en un taxi. Es decir, sector transportes, sector servicios, sector turismo. El cambio de la sociedad está ahí. Entonces, bueno, uno de ¿dónde los está cambios? la respuesta? ¿En la filosofía? ¿En la ciencia? No lo sé, no lo sé. Sé que al mismo tiempo que se destruyen una serie de trabajos, se generan otros. Pero evidentemente hay un salto generacional. Ahí hay una generación que le pilla en medio.
y que va a perder su trabajo y no tiene tiempo de adaptarse al cambio. Y habrá que buscar una solución, pero creo que es inevitable. Y en cuanto a lo de escuchar las ciencias, que se me ha olvidado, como os lo he querido contar todo, pues no os he dicho, claro, está para que la gente conozca todas las cosas que hay, alguien se las tiene que contar. Bueno, pues yo decidí hace mucho tiempo dedicarme a eso. Y lo hago con todos los medios que están a mi alcance. O sea, lo hago por la tele, lo hago por el periódico, por escrito, lo hago en Internet, lo hago por la radio, lo hago por un canal de YouTube. Es verdad que te agradezco esto, que el canal de YouTube que surgió pues porque me aburría mucho en la pandemia y empecé a sacarlo. Digo, bueno, pues vamos a hacer otra cosa distinta y hoy ya funciona muy bien, está funcionando muy bien. Ya tenemos 100.000 suscriptores, que está muy bien y creciendo, así que os invito a que lo veáis si no lo habéis visto, ¿no? Por supuesto. Aprovechando tus 100.000 suscriptores, véndanos un poquito del Observatorio de las Estrellas que existe en Ourense. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Creo que todos hemos disfrutado un montón. Un fuerte aplauso y vamos a dar paso al siguiente. Gracias por estar aquí.